Damas y caballeros, artistas constructores, una introduccióncita perdón amable. Mira, estamos interesados en conocer motocicletas que tengan la mejor aerodinámica, el mejor diseño de aerodinámica. Pues nos están hablando de una moto BMW, que sí, que es 1000RR. La BMW 1000RR es una motocicleta homologada para circular, diseñada, fabricada para alcanzar velocidades vertiginosas. El diseño de carrocería denota velocidad, ya que cuenta con la aerodinámica más extrema en una moto de carreras. Experimente una aerodinámica mejorada. Entonces, ¿cómo puede ser una aerodinámica mejorada en una moto? Veamos qué es la idea. Si te parece, uno de los placeres de conducir una motocicleta es experimentar una gran velocidad con el aire a toda velocidad. Pero ¿qué moto te dará una mayor emoción? La BMW 1000RR es una motocicleta legal para carretera. Bueno, pero no está tan chévere esta información. Beneficios de las alas que mejoran el rendimiento. Es difícil ignorar sus grandes alerones biplanos con tiras LED integradas en el borde delantero. Estas luces también funcionan como intermitentes y luces de circulación diurna. Los alerones permiten al piloto llevar a velocidades extremas, manteniendo un control excelente. Una aceleración brusca modifica la fuerza sobre la motocicleta, la desplaza hacia un neumático trasero. La aceleración. ¿Qué tal esta vaina? La aceleración de la moto es desplazada al neumático trasero. La velocidad de una moto se transmite principalmente a través de la rueda trasera, que empuja contra el asfalto para mover el vehículo, mientras la delantera solo soporta resistencia. La rueda de adelante soporta resistencia. Sin embargo, el diseño del dibujo es crucial. La rueda trasera tiene un dibujo que expulsa agua hacia el centro, optimizando la tracción. Y al tumbar la banda de rodaduras se desplaza hacia el borde, moviendo el agua hacia afuera para mantener el agarre. Una dinámica fundamental para la estabilidad. Velocidad y adherencia. Cuando se acelera una moto, la suspensión trasera se estira. ¿Qué es esto de la suspensión trasera que se estira? ¿Qué es lo que determina la velocidad de una moto? La velocidad de una moto depende de una combinación de factores mecánicos. ¿Como cuáles factores? Anda, cuéntanos. Potencia del motor. Oye, ¿qué potencia de motor tiene esta moto? Potencia del motor. Cilindraje, cilindrada. Relación de transmisión, según la relación de la transmisión con el peso. Y claro, el diseño aerodinámico y externo. Y los externos, que es el peso del piloto y la altitud, condiciones de la vía, así como de la habilidad del conductor, siendo la potencia la que genera la fuerza y la aerodinámica. El peso los que determinan cuánta de esta potencia se traduce en velocidad máxima. Tenemos potencia del motor. Entonces, que si nos puedes hablar de la potencia del motor, por favor. Primero que todo, la potencia del motor. Potencia, cilindrada. Mayor cilindraje usualmente significa más potencia. Que tenga mayor cilindraje significa que tenga mayor potencia, que es esa mezcla de aire con combustible, lo que le permite más velocidad.
aunque el diseño del motor sea crucial. Entonces, potencia y cilindraje. Cilindraje significa potencia. ¿Y cuánto cilindraje dijiste? Hace la potencia. Mezcla de aire y combustible. Lo que permite velocidad. Ahora, el peso es la relación del peso con potencia. Entonces, moto, piloto y carga. Permite acelerar más rápido y alcanzar mayor velocidad. La aerodinámica es un diseño que reduce la resistencia. Reducir resistencia del aire. Carenados, postura, es vital para velocidades altas. La relación de transmisión, el tamaño del piñón, la corona afecta si la moto prioriza fuerza. Oye, que el tamaño del piñón y la corona afecta. Tamaño del piñón, corona, afecta si la moto prioriza fuerza, aceleración o prioriza fuerza o velocidad. Oye, ¿tu moto prioriza la fuerza o tu moto está priorizando la velocidad con punta, la velocidad punta? Entonces que tenemos el tamaño del piñón y tenemos la corona. Entonces que si la moto prioriza... pero tu moto está priorizando la fuerza. Fuerza o velocidad punta. Que es, entonces la fuerza es la aceleración. Entonces la tecnología de los motores, motores inyectados son más eficientes en altura. Motores inyectados eficientes en altura, más eficientes en altura que carburados. Los motores que son inyectados son más eficientes en altura que motores carburados. Motores inyectados con electricidad son más eficientes en las alturas que los motores carburados. Mira lo que pasa entre los carburadores y los motores que son inyectados con electricidad. Es que los motores inyectados de electricidad son más eficientes en las alturas. El diseño interno, pistones, bielas, también impacta. Carburador. Entonces, factores, condiciones ambientales: a mayor altitud hay menos aire, a mayor altitud menos aire, más altitud menos aire, lo que reduce la potencia del motor. La técnica para cambiar marchas. Una marcha, otra marcha. Frenar y tomar curvas optimiza el rendimiento y la velocidad. Optimizar el rendimiento y la velocidad. Mantenimiento. Una moto bien mantenida funciona mejor. Una moto bien mantenida funciona. Una moto con combustible adecuado. En resumen, no solo importa el cilindraje. Una moto puede ser rápida por su equilibrio. Es que la moto debe tener un equilibrio entre potencia
poco peso y buena aerodinámica, incluso si no es la más grande. ¿De qué depende la velocidad de una moto? ¿Cuál será el efecto sobre la velocidad? Si la velocidad de la moto aumenta, que si la velocidad de la moto aumenta o disminuye, pero la dirección permanece constante, la magnitud de la velocidad cambia. Dado que la velocidad incluye magnitud, ¿qué incluye la velocidad, muchachos? Magnitud, dirección. La velocidad aumentará, disminuirá en magnitud, pero su dirección permanece invariable. Que la velocidad incluye magnitud y dirección. Y vos estás como un piloto de moto. Llevamos muy rápido. Oye, pero la velocidad incluye magnitud y dirección. Pero su dirección permanecerá invariable. Bueno, ¿cuál será el efecto sobre la velocidad de la motocicleta? Porque llanta de atrás se mueve. Porque la llanta de atrás de la moto se mueve. Cuando frenas, la mayor parte del peso se va para adelante. Frenó. Cuando haciendo que la rueda trasera tenga menos agarre. Entonces mira lo que me están haciendo entender. Que la llanta de atrás es la que impulsa, pero cuando frena, la llanta de adelante es la que tiene el mejor agarre. Entonces que la de adelante es la del agarre. Pues pensabais que la llanta de atrás era la de la aceleración y que la llanta de adelante es la del agarre. Así que sí, especialmente cuando está mojado el piso, entonces es muy fácil que la parte de atrás empiece a patinar. Por lo que la fuerza empezaría a estar en la llanta de adelante. La llanta trasera patina, se mueve de lado a lado cuando es un freno, pero la de adelante permanece bien anclada. ¿Cómo se meten las velocidades en una moto? Veamos. Hey. ¿Cómo funciona el velocímetro de una moto? Cuando el motor gira, el eje de transmisión gira para hacer girar asimismo las ruedas. El cable del velocímetro accionado por el eje está siendo accionado por el eje. El velocímetro, entonces el cable del velocímetro, entonces este es accionado por el eje de transmisión. ¿Dónde está ese eje de transmisión? El cable del velocímetro, accionado por el eje de transmisión, también gira. Entonces el cable del velocímetro hace girar un imán. El cable del velocímetro hace girar que un imán a la misma velocidad. ¿De qué? Dentro del reductor de la velocidad. El imán gira continuamente en la misma dirección. Entonces, que si nos puedes hablar un poquito más, por favor, del eje de la transmisión, el eje de transmisión. El eje de transmisión o el árbol de transmisión es un componente mecánico vital que transfiere la potencia. Pues estás como el eje de transmisión que transfiere potencia y el par motor y el par motor desde la caja de cambios. ¿Hasta dónde? Hasta el diferencial. Finalmente, a las ruedas para mover un vehículo maquinario, conectando así diferentes partes del tren motriz, absorbiendo así movimientos, compensando así ángulos, para un funcionamiento suave, siendo crucial en vehículos de tracción trasera total e integral. Conexión se sitúa después de la caja de cambios. Oye, conexión dijiste se sitúa después de la caja de cambios. La transmisión es esa conexión.
conecta esta con el diferencial. Ahora tenemos transmisión de potencia. Convierte la energía rotatoria del motor en movimiento para hacer girar las ruedas. Mira que la energía rotatoria del motor, ¿qué es lo que hace? Esa energía rotatoria, pues lo convierte en movimiento para hacer girar las ruedas. ¿Sí? Compensación, entonces vamos a hablar de incorpora juntas universales y articulaciones para adaptarse a los cambios de ángulo, longitudes causadas por la suspensión, longitudes de la suspensión y la dirección, asegurando el movimiento continuo. Árbol de transmisión. El eje largo, principalmente de vehículos. Eje largo en vehículos RWD. Ejes CB, velocidad constante. Ejes más cortos, a menudo vehículos de tracción delantera, que permiten mayores ángulos del movimiento. Ejes de transmisión. ¿Qué es un eje de transmisión? Funcionamientos del eje de transmisión en los vehículos. Es fundamental para la operatividad. Un eje dañado puede impedir que el motor, el carrieje, que si estuviese dañado, puede impedir que el motor transmita potencia a las ruedas. Puede causar daños adicionales a otros componentes. El sistema de transmisión. ¿Cómo está el sistema de transmisión? ¿Cómo está el sistema de suspensión y de transmisión? Sistema de transmisión. Sistema de transmisión en una moto. Mira, el sistema de transmisión en una moto, ¿qué es? Lleva la potencia de la moto, del motor, no de la moto, sino la potencia del motor la lleva a la rueda trasera. Gracias a ese sistema de transmisión es que la potencia del motor es llevada ¿a dónde? A la rueda trasera. ¿Usando qué? El embrague. Usando qué? La caja de cambios para seleccionar marchas, qué tipo de marchas. Y la transmisión final en una cadena o correa para mover la moto eficientemente. Funciona conectando entonces ¿qué? Desconectando el motor, conectando y desconectando, adaptando la fuerza de las marchas, entregándolas a una rueda, permitiendo controlar velocidades. Sistema de transmisión. Entonces tenemos sistema de transmisión, tenemos también eje de transmisión. Ejes a menudo en vehículos de tracción delantera que permiten mayores ángulos de movimiento. Pues mira, te podemos decir que transmite potencia a la rueda y puede causar daños adicionales a otro componente del sistema de transmisión o suspensión. Transmisión. ¿Cómo está el sistema de transmisión de la moto? O de suspensión. ¿Cómo está el sistema de transmisión de tu moto? Y el de la suspensión. Y el de la suspensión. Todos, wow. Pues mira, los alerones permiten que el piloto pueda llevar velocidades extremas, manteniendo un control excelente. Una aceleración brusca modifica la fuerza sobre la moto. Que si le vas a meter una aceleración brusca a la moto, pues modifica la fuerza sobre la moto y la desplaza hacia el neumático trasero. No vayas a aplicar una aceleración brusca, porque esto modifica la fuerza sobre la moto.
porque esta el embrague conecta y desconecta la moto de caja de cambios. Conecta caja de cambios. Conecta caja de cambios, el embrague. Caja de cambios, y caja de cambios contiene ejes, contiene engranaje. Contiene eje, contiene engranaje que cambian las relaciones de la marcha. Cambian relaciones de marcha, sí. Controla el pedal del cambio, sí. Contienes ejes, contienes engranajes, el engranaje. La caja de cambios contiene engranajes. ¿Cómo está el engranaje? Pero nadie sabe qué es el engranaje. La caja de cambios o la transmisión es un sistema mecánico que contiene un conjunto de engranajes, ruedas dentadas, de diferentes tamaños, conectados a ejes. Es que estos engranajes estarán conectados a ejes cuya función es multiplicar o reducir el par motor y la velocidad para adaptarla a las necesidades de la conducción. Conectados a eje. Hey, ¿cómo está el engranaje? Conectados al eje para adaptar la velocidad de la conducción. Entonces, ruedas dentadas a diferentes tamaños conectados a ejes cuya función es multiplicar. Función multiplicar el par motor y multiplicar la velocidad para adaptarlas. Función es multiplicar la velocidad. Sí, multiplicando velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Oye, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Si sabes tanto. La velocidad describe qué tan rápido, en qué dirección se mueve un objeto. Qué tan rápido y en qué dirección. Cambio de posición por una unidad de tiempo. Mientras que la aceleración, que mide la aceleración, la tasa a la que cambia esa velocidad. La aceleración mide la diferencia, mide la tasa a la que cambia una velocidad. La tasa a la que cambia la velocidad. Ya vas muy rápido, es como una aceleración que está cambiando la tasa de la velocidad. Estás muy, vas muy acelerado. Estás cambiando la tasa de la velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y la aceleración? La velocidad es que tan rápido se mueve un objeto. ¿Qué tan rápido? ¿En qué dirección? Rapidez más dirección. Mientras que la aceleración es la tasa de cambio. La tasa de cambio de esa velocidad con respecto al tiempo. Aceleración es respecto al tiempo. Vas muy acelerado respecto al tiempo. Mira, te estoy pidiendo entonces que comprendas qué diferencia hay entre trayectoria, velocidad y aceleración. La función que describe la trayectoria recorrida por el cuerpo depende de la velocidad. La trayectoria recorrida por el cuerpo depende de velocidad.
Y de la aceleración es una variación de la velocidad respecto al tiempo. Una partícula te va a hablar de aceleración, no, una partícula te va a hablar es de velocidad, la rapidez con la que cambia de posición. ¿Qué diferencia entre velocidad constante y aceleración? La aceleración es un objeto, es la tasa de cambio de velocidad con respecto al tiempo. Una velocidad constante de un objeto garantiza que la tasa de cambio de velocidad con el tiempo sea nula, por lo tanto su aceleración sea cero. ¿Qué diferencia entre velocidad y rapidez? La rapidez es una magnitud escalar que indica qué tan rápido se mueve un objeto, solo en una magnitud. Es que son rápidos porque se mueven solo en una magnitud. Entonces es una magnitud de rapidez porque solamente bajo una sola dirección, una sola magnitud. La velocidad, en cambio, es una magnitud vectorial. Mírame esto, que la velocidad es una magnitud vectorial, que además de la rapidez, la velocidad le va a incluir a usted rapidez, también le va a incluir a usted dirección y le va a incluir a usted un sentido de movimiento. Rapidez, dirección, movimiento. Rapidez, por ejemplo, dos autos que se mueven en dirección opuesta, 7 metros sobre segundo. Tienen la misma rapidez, pero diferentes velocidades. Que sí, que la rapidez entonces es escalar, que mide la distancia recorrida dividida por el tiempo empleado. Distancia recorrida dividida el tiempo. Es una información que proporciona solo el valor numérico. Es una proporción. Incluye valor numérico porque es la magnitud, mientras que la velocidad. La rapidez es escalar. La velocidad es vectorial. Que la rapidez es escalar. Mientras aquí es la rapidez. Eso que es escalar. Y a lo más rápido le encanta escalar. Aquí el hombre más rápido, aquí el más rápido, le gusta escalar. Entonces que el más veloz le gusta es vectoriar. ¿Qué mide el desplazamiento? Dividido por el tiempo transcurrido. Información, magnitud y dirección y sentido. Velocidad, magnitud, dirección y sentido. Magnitud, escalar, fórmula. Fórmula, rapidez, indicación. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Dinos pues. La velocidad es la tasa de cambio de la distancia. Velocidad es la tasa de cambio de la distancia. Pues una distancia en metros. Velocidad es la tasa que cambia de la distancia en metros. La velocidad, una tasa que va cambiando la distancia en metros recorridos en un tiempo determinado. La velocidad es la tasa de cambio del desplazamiento en metros, cambio de la distancia en una dirección determinada. Y la aceleración es la tasa del cambio de la velocidad por unidad de tiempo. ¿Qué es mejor, velocidad o aceleración? Velocidad máxima, el ganador.
la aceleración de los demás es mejor. Pero una velocidad máxima decente te mantendrá adelante en las rectas. Una velocidad máxima. No una aceleración máxima, sino una velocidad máxima. Velocidad máxima. ¡Hey! Mantén esa velocidad máxima. Puedes tener velocidad sin aceleración. Oye, ¿cómo se está relacionando la velocidad y la aceleración? Pues la velocidad aumenta en la misma cantidad cada segundo. Velocidad aumenta cada segundo, mientras que la aceleración será uniforme, la aceleración uniforme. En caso la velocidad disminuye, ocurrirá la desaceleración. Pero en cambio, cuando la velocidad disminuye, ocurre una desaceleración. Mira, esta vaina, si la velocidad aumenta en la misma cantidad, una velocidad aumenta en la misma cantidad cada segundo, pues es una aceleración uniforme. En caso la velocidad disminuye, ocurre la desaceleración. Si se nos dice que la aceleración uniforme significa que por cada segundo que pasa la velocidad va a aumentar. Si la velocidad aumenta en la misma cantidad, como has estado adelantando, aceleras, pues la velocidad aumenta en la misma cantidad cada segundo. Pues la velocidad segundo, sí, aumenta en cada segundo si se nos dice que la aceleración uniforme 4 metros sobre segundo. Significa que por cada segundo que pasa, la velocidad va a aumentar. Bueno, pero sí. En caso de la velocidad disminuye, pero si disminuye la velocidad, ocurre la desaceleración. Si la velocidad aumenta en la misma cantidad de cada la aceleración será uniforme. Aceleración, pero ¿qué pasa? En caso de velocidad disminuye, pero si disminuye la velocidad, bueno, dime qué significa la velocidad, una magnitud física que describe qué tan rápido se mueve un objeto en una dirección. ¿Cuál fue tu velocidad? Siendo el desplazamiento dividido por el tiempo que tarda en ocurrir, a diferencia de la rapidez, que es solo cantidad, que la rapidez es cantidad. La velocidad es un vector, que significa que incluye magnitud, rapidez, dirección, más la aceleración es una cantidad. Pues sí,
La velocidad es la magnitud física describe tan rápido se mueve un objeto en una dirección. Cambio de posición, dividido en el tiempo. Cambio de posición. Distancia. ¿A qué huele? A diferencia de la rapidez, cantidad de la velocidad es un vector, lo que significa que se mide comúnmente en metros en el sistema internacional. Metros. Velocidad mide metros. Metros por segundo. Se calcula la velocidad como velocidad de desplazamiento-tiempo. Desplazamiento en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad constante y aceleración constante? La velocidad constante significa que la velocidad no cambia en absoluto. Durante cada segundo de movimiento, nuestro ejemplo de conducir un coche con control de crucero ilustra la velocidad constante. Aceleración constante. Vas en velocidad constante o aceleración constante. Significa que la velocidad aumenta a la misma tasa constante durante cada segundo de movimiento. Velocidad constante, velocidad no cambia. Velocidad constante significa que la velocidad no cambia en absoluto durante cada segundo de movimiento. Nuestro ejemplo de conducir un coche con control de crucero, la velocidad constante. Aceleración significa que la velocidad aumenta a la misma tasa. Pues significa que la velocidad aumenta a la misma tasa constante durante cada segundo de movimiento. Durante cada segundo de movimiento, la velocidad aumenta a la misma tasa constante. La velocidad aumenta a la misma tasa constante. Aumenta a la misma tasa constante durante cada segundo. Tasa constante. ¿Qué es la aceleración? ¿Cuál es la relación entre velocidad y posición? Velocidad y posición. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de posición y la aceleración? La aceleración es una medida de cómo cambia la velocidad. Velocidad 1, velocidad 2, ¡tum! Hubo cambio de velocidad. Dado que la velocidad es una medida de cómo cambia una posición, podemos hallarla derivando la función de posición. Nos sorprende que podamos hallar la aceleración derivando la función de velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Velocidad, rapidez y aceleración. ¿Cuál es la diferencia principal diferencia entre velocidad? La velocidad es el tiempo en el que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria. Mientras que la velocidad es la velocidad y la dirección del movimiento. ¿Cómo explicar la velocidad? Tasa de cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Cómo está esa tasa de cambio de posición? ¿Cómo es esa tasa? ¿Cómo es esa tasa de posición respecto al tiempo?
¿Cómo te ha ido en todo ese tiempo? ¿Cómo es esa tasa de posición respecto al tiempo? Bueno. ¿Cómo saber si la velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre aceleración? ¿Qué significa aceleración? ¿Qué se calcula la velocidad? ¿Cómo se calcula la velocidad? Calcúlame la velocidad. ¿Qué posición, velocidad y aceleración? ¿Cuáles son los tres tipos de velocidad? Velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción, velocidad gestual. Velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción. ¿Cómo está esa velocidad de reacción? ¿Cómo está esa velocidad de desplazamiento, esa velocidad de reacción? ¿Cómo está esa velocidad de reacción? Pensé que la otra, ¿qué se considera velocidad? En el deporte se viene como la capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva. Consigue máxima fuerza volitiva. Funcionalidad en el sistema neuromuscular. Mírame que lo que dicen es que la velocidad parte de una base, de un proceso cognitivo, una máxima fuerza volitiva y una funcionalidad del sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular da la velocidad. Una rapidez máxima de reacción y de movimientos en determinadas condiciones establecidas. Funcionalidad del sistema neuro. ¿Cuándo hay velocidad constante y hay aceleración? La aceleración es cero. Sí, la velocidad es exactamente constante. Cuando el automóvil se está moviendo rápidamente, la rapidez será alta, ya que el automóvil se está moviendo rápidamente. ¿Cómo sé si la velocidad es constante? ¿Qué significa que la velocidad es constante? Es cuando un objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Distancias iguales. Intervalos. Oh, sí, he estado constante. He mantenido constante. Sí, como cuando un objeto recorre distancias. Como cuando recorre distancias iguales en intervalos. Intervalos de tiempo. ¿Qué diferencia encuentras entre cómo varía la aceleración, la fuerza resultante, la masa? Son las únicas variables involucradas. ¿Cómo está la fuerza y cómo está la masa? La fuerza y masa. La aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Aceleración proporcional a la magnitud de la fuerza. Pues mira, la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza. Así, si se duplica la fuerza, la aceleración se duplica. Le metiste doble fuerza, la aceleración le duplicaste la fuerza, entonces la aceleración se duplicó.
Si se triplica, entonces se triplica la aceleración. A más fuerza, más aceleración. ¿Qué nos permite la velocidad? ¿Qué diferencia entre... Para movernos más rápido, reaccionar estímulos, mejora la eficiencia física deportiva, planear tareas, se manifiesta la rapidez de desplazamiento, reacción a un estímulo. La reacción a un estímulo o ejecución de un gesto siendo clave para la salud. Movimiento eficiente, reacción rápida, rendimiento deportivo, gestos técnicos. En el ámbito profesional, como un Scrum ágil, se usa para predecir cuánto trabajo se puede entregar en un periodo, analizando la velocidad de entregas anteriores. Estimación ayuda a estimar cuántos ciclos sprints se necesitarán para completar un proyecto. Concepto físico es la medida de qué tan rápido un objeto cambia de posición en una unidad de tiempo. Distancia, tiempo, metros sobre segundo. Existen tipos de velocidad instantánea en un punto, velocidad media, promedio. Así que la velocidad instantánea está en este punto y la velocidad media está en el promedio. Velocidad instantánea, velocidad media. Si sabes tanto, entonces ¿cuál es la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media? Oye, es que cuando te vi, entonces cuando me fui, medio directo por el corazón. Es la medida de qué tan rápido un objeto cambia de posición. Es la medida como... Sí, es la medida de qué tan rápido reaccionas. De mi posición, ante tu posición. Ante tu posición. Sí, ya sé que es la medida como reaccionas ante tu posición. Siendo medibles el uno con el otro. ¿Qué diferencia hay entre rápido y velocidad? ¿Qué diferencia hay entre rápido, velocidad de aceleración, que es velocidad y da? ¿Cómo calcular la velocidad? La fórmula de la velocidad es la distancia dividido por el tiempo. Distancia, metros dividido por tiempo. Unidades comunes en medida en las que se expresan velocidades kilómetros. La velocidad, kilómetros por hora, metros sobre segundo. Bueno.